Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Manchester City acaba de fracasar en su primera final de la Champions League y nuevamente su gran objetivo de ganar el torneo se posterga. En septiembre del 2008, cuando el capital emiratí arribó al club, se trazaron dos prioridades: ganar la Premier League, objetivo cumplido con creces, y ganar la Champions League, que se convirtió en toda una odisea. El equipo, posterior a la inversión asiática, demoró 3 años en ingresar a la Champions, 5 años para pisar unos octavos de final, 7 años para participar en unos cuartos y una semifinal, y 13 años para disputar una final que, como vimos, ya perdió. En este video los invito para que hagamos un recorrido temporada a temporada de los gastos del club en el tema de fichajes, para descubrir cuántos son los millones que se ha gastado el jeque emiratí, que han tenido fruto a nivel nacional en Inglaterra, pero en Europa aún siguen sin dar ese golpe de autoridad. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En septiembre del 2008, el jeque emiratí Mansour bin Zayed compró al Manchester City en 360 millones de euros. Desde ese momento, el club Citizen ha sido gran protagonista en los mercados de fichajes temporada a temporada. Las primeras compras del equipo con recursos asiáticos se dio en aquel mercado de verano de la temporada 2008-2009, cuando el club era dirigido por el entrenador Mark Huggies. Los dos principales fichajes fueron el pívot neerlandés Nigel de Jong, comprado al Hamburgo en 18 millones de euros, y el extremo izquierdo brasileño Robinho, comprado al Real Madrid en 34 millones. En total, fueron 10 jugadores los que compraron a un costo de 157 millones de euros, lo que convirtió al City en esa temporada en el club que más gastó en fichajes en Europa. El rendimiento del equipo estuvo limitado al 10º lugar de la Premier League, sin cupo a la Champions League. En verano del 2009, nuevamente el club Citizen se hizo protagonista del mercado de fichajes. Sus dos principales contrataciones fueron las del centrodelantero togolés Emmanuel Adebayor, comprado al Arsenal en 29 millones de euros, y la del mediapunta argentino Carlos Tevez, comprado al West Ham en 29 millones. En total, en esa temporada compraron 7 jugadores que valieron 147 millones de euros. En Europa, en esa temporada, el City fue el segundo club que más gastó en fichajes. Sin embargo, no logró el cupo a la Champions League, finalizando en quinta posición de la Premier League. Hasta finalizar aquella temporada 2009-2010, ya habían gastado 305 millones de euros. En verano del 2010, ya bajo el mando del entrenador Roberto Mancini, Manchester City continuó rompiendo sus propios topes de dinero en el mercado de fichajes. De esta temporada hay que destacar 4 fichajes: la del mediocentro ofensivo español David Silva, comprado al Valencia en 29 millones de euros; el centrodelantero italiano Mario Balotelli, comprado al Inter de Milán en 30 millones; la del mediocentro marfileño Yaya Touré, comprado al Barcelona en 30 millones; y la del centrodelantero bosnio Edin Dzeko, comprado al Wolfsburgo en 37 millones. En total, en esa temporada compraron 7 jugadores que valieron 184 millones de euros. En Europa, en esa temporada y por segunda vez en su historia, el City fue el club que más gastó en fichajes. Por fin pudo finalizar tercero en la Premier, consiguiendo el anhelado cupo a la Champions League, y ganó su primer título en la era del jeque, la FA Cup. Finalizada esa temporada, el City ya había gastado 488 millones de euros en esa era naciente. En el mercado de fichajes de la temporada 2011-2012, Manchester City redujo el gasto en fichajes. Sin embargo, volvió a romper otro de sus topes, esta vez del dinero que pagó por un solo jugador. Los dos principales fichajes fueron los del mediocentro ofensivo francés Samir Nasri, comprado al Arsenal en 28 millones de euros, y el centrodelantero argentino Sergio El Kun Agüero, comprado al Atlético de Madrid en 40 millones de euros, en el que fue el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento. En total, en esa temporada compraron 5 jugadores que valieron 91 millones de euros. En Europa, en esa campaña, el City fue el quinto club que más gastó en fichajes y pudo cumplir su primer gran objetivo de ganar la Premier League. El rendimiento de su primer temporada en la Champions en la era del jeque fue un desastre. Fueron eliminados en primera fase, finalizando en tercera posición del grupo, compartido con el Bayern Múnich, Napoli y Villarreal. Finalizada esa temporada, el City había gastado 579 millones de euros.
La temporada 2012-2013 fue la última bajo el mando del entrenador italiano Roberto Mancini. Su ciclo en el equipo estaba llegando a su fin, motivo por el que seguramente aquella fue la temporada donde el club ciudadano gastó menos dinero en la era del Jeque. Sus dos principales contrataciones fueron la del defensa central serbio Matija Nastasic, comprado a la Fiorentina en 15 millones de euros, y la del pívot español Javi García, comprado en 20 millones al Benfica. En total, en esa temporada compraron 5 jugadores que valieron 62 millones de euros. En Europa, en esa temporada, el City fue el 11º club que más gastó en fichajes. En la Champions hicieron otro papelón impresionante, esta vez siendo eliminados en primera fase, ocupando el último lugar del grupo, compartido con el Dortmund, el Madrid y el Ajax. Sin embargo, aquella temporada no se fue en blanco, consiguiendo la Community Shield. Finalizada esa temporada, el City había gastado 641 millones de euros en la era del Jeque. Para la temporada 2013-2014, Manchester City despidió a Roberto Mancini y contrató al chileno Manuel Pellegrini, quien llegaba de hacer una gran campaña con el Málaga. En esa temporada, el club volvió a gastarse más de 100 millones de euros. Los dos fichajes principales fueron los del centrodelantero montenegrino Esteban Jovetic, comprado a la Fiorentina en 26 millones de euros, y la del pívot Fernandinho, comprado al Shakhtar en 40 millones. En total, en esa temporada, compraron 5 jugadores que valieron 116 millones de euros. En Europa, en esa campaña, el City fue el 6º club que más gastó en fichajes. En esa temporada, el club ciudadano ganó su segunda Premier League en la era del Jeque. Ganaron la Copa de la Liga Inglesa y por primera vez en su historia avanzaron hasta unos octavos de final de la Champions League, donde cayeron con un global de 4-1 frente al Barcelona. Finalizada esa temporada, el City había gastado 757 millones de euros. En la campaña 2014-2015, el gasto de los Citizens tampoco fue escandaloso. Sin embargo, rompieron un nuevo tope en el jugador más caro de su historia. Sus dos fichajes principales fueron los del centrodelantero marfileño Wilfried Bony, comprado al Swansea en 32 millones de euros, y la del defensa central francés Eliakim Mangala, comprado al Oporto en 45 millones de euros, convirtiéndose en el jugador con la transferencia más cara de la historia del club. En total, en esa temporada compraron 5 jugadores que valieron 103 millones de euros. En Europa, en esa campaña, el City fue el 8º club que más gastó en fichajes. En esa temporada, el equipo no conquistó títulos, y en la Champions repitieron la campaña de la temporada anterior. Avanzaron hasta octavos de final, donde nuevamente cayeron frente a Barcelona con un marcador de 3-1. Finalizada esa temporada, el City había gastado 860 millones de euros en la era del Jeque. La campaña 2015-2016 fue la última bajo el mando del entrenador Manuel Pellegrini, pero a diferencia de la última temporada de Mancini, donde el club tuvo su gasto más bajo en fichajes en la era del Jeque, en la última del ingeniero chileno, el club rompió sus topes de dinero gastado tanto en el total de la temporada como lo que pagaron por un solo jugador. Las dos principales compras fueron la del extremo izquierdo inglés Raheem Sterling, comprado al Liverpool en 64 millones de euros, y la del mediocentro ofensivo belga Kevin De Bruyne, comprado al Wolfsburgo en 76 millones, ambos convirtiéndose en los fichajes más caros de la historia del club hasta ese momento, y el belga siendo hasta el momento de la publicación de este video como el más caro de la historia del equipo. En total, en esa temporada compraron 9 jugadores que valieron 208 millones de euros. En Europa, en esa campaña, el City fue por tercera vez en su historia el club que más gastó en fichajes. El equipo conquistó la Copa de la Liga Inglesa y en la Champions League por primera vez avanzaron hasta las semis, donde cayeron frente al Real Madrid por la mínima diferencia. Finalizada esa temporada, el City ya acumulaba en gastos 1.068 millones de euros en la era del Jeque. Para la temporada 2016-2017, Pep Guardiola asumió el mando del equipo tras su paso exitoso en Barcelona y en el Bayern Múnich.
Tal cual sucedió en la campaña anterior, el City volvió a romper el mercado y nuevamente rompió su propio tope histórico de gastos. Sus dos principales contrataciones fueron la del extremo derecho alemán Leroy Sané, comprado al Schalke en 52 millones de euros, y la del defensa central inglés John Stones, comprado al Everton en 56 millones. En total, en esa temporada, compraron 10 jugadores que valieron 215 millones de euros. En Europa, en esa campaña, el City fue por cuarta vez en su historia el club que más gastó en fichajes. En esa temporada, el equipo se fue en blanco en Inglaterra, y en la Champions avanzaron hasta los octavos de final, perdiendo con Mónaco con un global de 6-6, definido a favor del club monegasco por la regla del gol visitante. Finalizada esa campaña, el City había gastado 1.283 millones de euros. En la temporada 2017-2018, el Manchester City gastó a borbotones y nuevamente rompió su propio récord de gasto. Pero de manera curiosa, no fue el club europeo que más gastó en fichajes en esa temporada. Sus dos principales fichajes fueron el lateral derecho francés Benjamin Mendy, comprado al Mónaco en 58 millones de euros, y el defensa central Aymeric Laporte, comprado al Athletic de Bilbao en 65 millones. En total, el club ciudadano compró 10 jugadores a un valor de 318 millones. En Europa, en esa campaña, el City fue el segundo club que más gastó en fichajes, superado por Barcelona, que gastó 57 millones más. En esa campaña, el equipo se quedó con la tercera Premier League de la era del Jeque, además también de su tercera Copa de la Liga Inglesa, y en la Champions avanzaron hasta cuartos de final, donde cayeron frente al Liverpool 5-1. Finalizada esa temporada, el City había gastado 1.601 millones de euros. En la temporada 2018-2019, el manantial de millones del City fue restringido y por casi baten récord, pero esta vez de la temporada con menos gasto, siendo la segunda más austera después de la 2012-2013. El 86% del gasto de esta temporada se invirtió en un solo jugador, en el extremo derecho argelino Riyad Mahrez, por el que le pagaron al Leicester la suma de 68 millones de euros. En total, el equipo compró 5 jugadores que valieron 79 millones de euros. Y por primera vez en la era del Jeque, Manchester City no quedó en el top de los clubes que más gastaron en fichajes en Europa, ocupando la posición número 26. El rendimiento de esa temporada fue de una auténtica salvajada a nivel nacional, ganando los 4 títulos del fútbol inglés: la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga Inglesa y la Community Shield. La deuda del club ciudadano, como de costumbre, fue en la Champions League, donde el Tottenham les eliminó en cuartos de final con un global empatado a 4, definido a favor del club londinense por la regla del gol visitante. Finalizada esa campaña, el City había gastado 1.680 millones de euros. En la temporada 2019-2020, el club volvió a gastarse una suma normal en su promedio de los últimos años. Sus dos principales fichajes fueron los del pívot español Rodri, comprado al Atlético de Madrid en 63 millones de euros, y la del lateral derecho portugués Joao Cancelo, comprado a la Juventus en 65 millones de euros. En total, compraron 6 jugadores que valieron 160 millones de euros. En Europa, en esa temporada, el City fue el 11º club que más gastó en fichajes. El rendimiento del equipo en esa campaña valió para 2 títulos, la Community Shield y la Copa de la Liga Inglesa. Y en la Champions cayeron como de costumbre en los cuartos de final, esta vez frente al Lyon 3-1. Finalizada esa temporada, el City había gastado 1.840 millones de euros en fichajes. Para la presente campaña 2020-2021, Manchester City hizo también un gasto acorde a los promedios de los últimos años. Su contratación principal fue la del defensa central portugués Rubén Díaz, comprado al Benfica en 68 millones de euros. En total, compraron 8 jugadores que valieron 169 millones de euros. En Europa, en esa temporada, el City fue el segundo club que más gastó en fichajes, solo por detrás de Chelsea. El rendimiento del equipo en la presente campaña fue aceptable. Ganó la Premier League y la Copa de la Liga Inglesa. Y por fin consiguió la gran final de la Champions League, pero la perdió ante Chelsea, negándose esa gran oportunidad de conseguir el gran objetivo, y el que hubiera sido un histórico triplete.
En conclusión, Manchester City desde verano del 2008, con la llegada del jeque emiratí, hasta el presente verano del 2021, se gastó un total, y escuchen bien, la salvajada e impresionante cifra de 2.009 millones de euros. Es decir, el City tuvo que atravesar un largo camino de 13 años, acompañado de poco más de 2.000 millones de euros, o lo que es lo mismo en la escala anglosajona, poco más de 2 billones de euros. Desglosando lo que cada entrenador se gastó de los 4 que han pasado en la era del jeque, tenemos lo siguiente. El galés Mark Hagi se gastó 305 millones de euros en una temporada y media. El italiano Roberto Mancini se gastó 337 millones de euros en 3 temporadas y media. Manuel Pellegrini se gastó 427 millones en 3 temporadas. Y Pep Guardiola se ha gastado la salvajada de 940 millones de euros, o en escala anglosajona casi 1 billón de euros en las 5 temporadas que lleva en el club. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, regálame tu like y te dejo este video recomendado para ti para que lo continúes viendo. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí